Turquía es conocida hoy en día como uno de los resorts más populares, pero además, sus tierras son consideradas la cuna de muchas civilizaciones antiguas. En este video, te invito a conocer los hallazgos arqueológicos más asombrosos e impactantes en Turquía. Disfruta del espectáculo. En el año 2021, en la provincia turca de Hatay, durante la construcción de una casa, los trabajadores descubrieron accidentalmente las ruinas de una antigua estructura. Todas las obras de construcción fueron detenidas y arqueólogos llegaron al lugar del hallazgo. Durante la investigación, se determinó que en el lugar de las ruinas anteriormente se encontraba una villa romana, cuyos pisos estaban decorados con mosaicos de patrones geométricos. Según las estimaciones preliminares de los científicos, la estructura fue construida hace aproximadamente 1500 años. Este descubrimiento fue accidental, pero previamente en la provincia de Hatay, los arqueólogos ya habían encontrado villas romanas. Durante el Imperio Romano, en el territorio de la moderna región se encontraba la ciudad de Antioquía. Ahora en su lugar está la ciudad turca de Antakya. Antioquía fue fundada por Seleuco I Nicator, un general de Alejandro Magno, en el siglo IV antes de nuestra era. Esta ciudad fue una de las más grandes e importantes ciudades del Imperio Bizantino y Romano. Para los arqueólogos, esta tierra se ha convertido en un verdadero tesoro de artefactos antiguos. Durante todo el tiempo, se han encontrado varios cientos de mosaicos romanos en el territorio de Hatay, algunos de los cuales se conservan en museos de arte de todo el mundo. En marzo de 2023, durante excavaciones a gran escala en el territorio del túmulo de Arslantepe, los arqueólogos descubrieron 9 espadas antiguas. Sin embargo, lo que sorprendió a los científicos no fue tanto el hallazgo en sí, sino su antigüedad. Después de investigar las espadas, resultó que habían sido fabricadas hace más de 5000 años. Esto significa que son las más antiguas encontradas en el mundo. Las armas estaban hechas de una aleación de cobre con contenido de arsénico. 3 de ellas estaban incrustadas con plata. La longitud de la espada más corta es de 45 centímetros y la más larga de 60 centímetros. Las antiguas armas son casi indistinguibles de los equivalentes modernos. Las espadas tienen la forma habitual de la hoja, el mango y la guarda. En el Necrópolis, además de las armas, también se encontraron otros objetos forjados. Es difícil creer que hace 5000 años las personas lograron tal avance en metalurgia, pero este hallazgo habla por sí mismo. Probablemente una de las atracciones turísticas más populares de Estambul es la Cisterna de Basílica. Es el primer lugar que los turistas suelen visitar. La Cisterna de Basílica es uno de los 40 antiguos depósitos de agua en Estambul, pero ninguno de ellos puede presumir de un tamaño tan colosal. La longitud de la cisterna es de 140 metros y su anchura de 70 metros. El depósito puede contener alrededor de 80 metros cúbicos de agua. En el interior, la cisterna se asemeja a un enorme salón. Sus bóvedas descansan sobre 336 columnas, dispuestas en 12 filas. La más famosa entre ellas es la columna de las lágrimas, que a diferencia de todas las demás, siempre permanece húmeda. Pero lo más sorprendente que se encuentra dentro de la cisterna es la cabeza invertida de Medusa. De hecho, hay 2 dentro del depósito de agua, pero la más famosa es la que está girada 180 grados, mientras que la otra está girada 90 grados. El propósito de estos bloques de piedra y por qué están invertidos sigue siendo un misterio. Algunos creen que los bloques eran en realidad la tumba de Medusa. Según la leyenda, Medusa era una hermosa mujer con cabellos largos, pero después de ser violada por Poseidón, fue convertida por Atenea en un monstruo con serpientes en lugar de cabello. Cualquiera que la mirara se convertía en piedra. Posiblemente, los bloques en la cisterna de Basílica fueron invertidos para que nadie pudiera convertirse en piedra. A primera vista, la iglesia de San Esteban en Estambul no se diferencia de los templos ortodoxos de piedra, pero en realidad está hecha de elementos de hierro fundido ensamblados. Por eso se le conoce como la Iglesia de Hierro. La iglesia de San Esteban fue construida a petición de la población búlgara de Estambul a mediados del siglo XIX.
En ese momento, había un serio conflicto entre griegos y búlgaros sobre cuestiones de fe. Por esta razón, el sultán Abdulaziz cumplió la solicitud y ordenó construir una iglesia de madera en la orilla del Cuerno de Oro. Desafortunadamente, o afortunadamente, la iglesia de madera se quemó y en su lugar pronto apareció la iglesia de hierro. El autor del proyecto para la construcción de esta estructura inusual fue el arquitecto armenio Obsep Aznavur. Para realizar el proyecto, se fabricaron miles de elementos de hierro fundido, cuyo peso total superaba las 500 toneladas. El hierro para la construcción de la iglesia fue elegido por una razón. Esta decisión fue dictada por la particularidad del suelo en ese lugar. Una estructura de piedra o ladrillo podría eventualmente hundirse en el suelo. Sin embargo, pronto también surgieron problemas con el hierro. La proximidad al mar tuvo un efecto negativo en la iglesia metálica y pronto comenzó a oxidarse. En el año 2018, la iglesia de San Esteban fue restaurada y reabrió sus puertas a los feligreses. El Museo de Aksaray es conocido por su rica colección de momias, entre las cuales se pueden encontrar momias de bebés e incluso de gatos. Todas fueron descubiertas en Aksaray y datan de los siglos X, XI y XII de nuestra era. El director del museo, Yusuf Altin, habla con gusto sobre cada exposición almacenada en el museo. Según sus palabras, el Museo de Aksaray es el único en Turquía donde se puede ver tal cantidad de momias. La técnica de momificación en Turquía era diferente a la que se usaba en Egipto. La momificación se llevaba a cabo después de la extracción de los órganos internos del difunto. Su cuerpo se cubría con cera derretida, luego con tela y un sudario. En esta forma, el difunto era enterrado en la tierra, donde continuaba el proceso de momificación. La momia del gato es la exposición más sorprendente que atrae la admiración de los visitantes del museo. Según Yusuf, el dueño del gato lo amaba tanto que decidió gastar una cantidad considerable de dinero en su momificación. Como resultado de las excavaciones en la antigua ciudad de Blaundus en el año 2021, los arqueólogos descubrieron 400 tumbas, talladas en las rocas y conectadas entre sí. En el territorio de Blaundus había 2 necrópolis de diferentes tipos. Uno de ellos consistía en varios túmulos al norte de la ciudad y en el otro, al sur de la ciudad, había numerosas tumbas de roca. Las tumbas de roca forman un verdadero complejo de habitaciones. Su parte principal consiste en cámaras con sarcófagos tallados dentro de la roca. En los otros lugares, según las suposiciones de los científicos, se realizaban rituales funerarios. La entrada principal al complejo se hacía a través de una puerta de mármol. Dentro, las paredes de la habitación estaban cubiertas con yeso blanco, en el cual se habían dibujado varios patrones. Según las declaraciones de los científicos, el complejo fue utilizado en el siglo II de nuestra era por los antiguos romanos. Actualmente, los científicos están ocupados en la preservación y el estudio adicional de estas tumbas únicas. Aysanoi es una polis griega antigua en el oeste de Anatolia. Este lugar es un verdadero tesoro de descubrimientos arqueológicos. Uno de los hallazgos más valiosos es un templo de Zeus bien conservado. Las excavaciones en Aysanoi comenzaron en el año 1926 y continúan hasta el día de hoy. Uno de los descubrimientos más recientes para los arqueólogos fueron 2 talleres que se encontraron en el área del Ágora. En uno de ellos, los arqueólogos lograron descubrir miles de huesos. La mayoría de ellos no estaban procesados, lo que indicaba que eran material para un procesamiento posterior. En el segundo taller se encontró una gran cantidad de fragmentos de lámparas de aceite. Por lo tanto, era un taller para su producción. Estos hallazgos permitieron a los científicos aprender más sobre el comercio y la vida social de la polis griega antigua. En las afueras de la ciudad de Samandag se encuentra una verdadera maravilla de la ingeniería antigua, el túnel de Vespasiano y Tito, cuya longitud total es de aproximadamente 1,5 kilómetros. Hace 2000 años, en este lugar se ubicaba la gran ciudad portuaria de Seleucia Pieria. Periódicamente, el agua de las montañas descendía a la ciudad fluyendo a través de su centro, y durante el deshielo, Pieria se encontraba parcialmente inundada.
Era necesario luchar contra este problema, por lo que en el siglo I de nuestra era, el emperador Vespasiano de la dinastía Flavia decidió cambiar el curso del río. Para ello se proyectaron un dique y un canal que debía pasar a través de 2 túneles artificiales excavados en las rocas. La construcción tomó mucho tiempo, y después de la muerte de Vespasiano, su hijo Tito comenzó a supervisar el trabajo. El túnel comenzó a funcionar solo en el siglo II, durante el reinado de Antonino Pío. En la entrada de la primera sección del túnel están tallados los nombres de los 2 emperadores que supervisaron esta grandiosa construcción, Vespasiano y Tito. Y en la entrada del túnel de descarga se puede encontrar el nombre del gobernante Antonino, bajo cuyo mandato se completaron los trabajos. El túnel de Vespasiano y Tito proporcionó a los habitantes de Pieria agua limpia y también los protegió de las inundaciones. Según la UNESCO, es reconocido como una de las construcciones únicas realizadas para resolver problemas urbanos. El túnel se ha conservado perfectamente hasta nuestros días y está abierto para visitas turísticas. En el año 2022, durante excavaciones en la antigua ciudad de Pérgamo, los arqueólogos descubrieron una tumba. Según la inscripción tallada en un bloque de andesita, en ella yacía un antiguo oráculo llamado Marcos. Marcos vivió en Pérgamo en el siglo II de nuestra era. En la ciudad era conocido como el sacerdote del oráculo de los pájaros, que predecía el futuro. Las profecías de Marcos se basaban en el comportamiento de los pájaros. Estudiaba sus vuelos y los sonidos que emitían. Los científicos creen que la predicción del futuro mediante la observación de los pájaros surgió en la cultura hitita. Más tarde, esta práctica comenzó a mencionarse en las obras de poetas griegos antiguos, como Homero y Hesíodo. En la tumba de Marcos, los arqueólogos encontraron valiosos artefactos: un frasco de perfume, un plato, una vela y herramientas para la limpieza del cuerpo. Sin embargo, creen que la tumba fue saqueada antes de su descubrimiento por los investigadores y que muchos tesoros fueron robados de ella. El nombre de Marcos ya había sido encontrado por arqueólogos en la región de Pérgamo, por ejemplo, en un altar en el complejo del templo de Asclepio. Esto llevó a la conclusión de que el oráculo era una persona respetada y venerada en la ciudad. Por lo tanto, el descubrimiento de su tumba fue un evento importante para los arqueólogos. En la antigüedad, los médicos no podían presumir de tener una abundancia de instrumentos para realizar operaciones. Sin embargo, esto no les impidió realizar procedimientos como la trepanación. En esta intervención quirúrgica, se hacía un agujero en el cráneo de una persona viva mediante taladrado, corte o raspado. La trepanación es conocida desde tiempos antiguos, y los arqueólogos han encontrado cráneos trepanados en Europa, América, África y China. Las primeras evidencias de la operación de cráneos datan del quinto milenio antes de nuestra era. Este procedimiento se consideraba un medio para tratar diversas enfermedades, incluyendo fuertes dolores de cabeza resultantes de traumatismos. A pesar de que la trepanación en la antigüedad era una operación muy complicada, muchas personas lograban sobrevivir después de ella. Los científicos creen que esta intervención quirúrgica también podría haberse realizado con fines rituales. Esto se indicaba por el hecho de que en algunos lugares de excavación se encontraron decenas de cráneos trepanados sin ningún rastro de traumatismos mecánicos. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas directas de la trepanación ritual. En el territorio de Turquía se han encontrado más de 300 cráneos trepanados. La edad del más antiguo de ellos es de 3.200 años. Este cráneo fue descubierto en la provincia de Van en otoño del año 2022. Como es sabido, el cristianismo se originó en el siglo I de nuestra era. Sin embargo, en ese momento aún no existían construcciones de iglesias. Más tarde, durante las persecuciones masivas, los cristianos se reunían en secreto en cuevas. Una de estas cuevas, ubicada en la ciudad turca de Antaquia, se considera la iglesia cristiana más antigua. En el lugar de la moderna ciudad de Antaquia existía antes un verdadero metrópolis de la antigüedad, Antioquía. Esta ciudad es reconocida como la cuna del cristianismo. Incluso en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, se menciona Antioquía.
La iglesia de San Pedro se encuentra en una cueva en el monte Starius, a una profundidad de 13 metros. Su ancho es de 9 metros y su altura de 7 metros. Las partes más antiguas hechas por el hombre en la iglesia, restos de frescos y mosaicos en el suelo, datan del siglo IV de nuestra era. Sin embargo, los historiadores suponen que el propio apóstol Pedro predicó en sus paredes, por eso la iglesia lleva su nombre. Los cruzados, que llegaron a estas tierras en el siglo XI, también conocían este lugar. Continuaron embelleciendo la iglesia. Es interesante que en sus paredes fue enterrado uno de los líderes de la primera cruzada, Tancredo de Tarento. Hoy en día, la iglesia de San Pedro es un museo abierto para visitas. En el valle del río Gedís, en el año 2007, los arqueólogos hicieron un hallazgo sensacional. Lograron encontrar una de las herramientas más antiguas jamás encontradas en Turquía. Durante mucho tiempo, los científicos no pudieron determinar su edad exacta, pero, gracias a los modernos métodos de datación radioisotópica, se descubrió que la herramienta fue fabricada hace aproximadamente 1.200.000 años. La herramienta fue encontrada en el territorio de Anatolia. En la antigüedad, este lugar era un llamado corredor, por el cual los primeros homínidos podrían haber migrado a Europa. El hallazgo del Valle de Gedís permitió a los científicos determinar una de las rutas y tiempos más tempranos posibles de migración de los primeros humanos de África a Asia y Europa. Además, este descubrimiento es una prueba de los asentamientos más antiguos en estas tierras. Nada similar, datado de tal antigüedad, había sido encontrado antes en Anatolia, por lo que la herramienta de piedra representa un valor increíble para la arqueología. Turquía es un verdadero tesoro para los arqueólogos. Los hallazgos recientes indican que la gente pisó esta tierra por primera vez hace más de 1 millón de años. Sin embargo, debido al enorme número de diferentes civilizaciones que alguna vez existieron en este territorio, las más antiguas siguen siendo desconocidas. Recientemente, los arqueólogos descubrieron extrañas viviendas de piedra, como las que se muestran en esta foto. Es sorprendente que estén dispersas por muchos rincones de Turquía. Esto preocupa a los científicos, ya que sugiere que estas personas vivían en pequeños grupos a grandes distancias unos de otros. Actualmente, los científicos están tratando de determinar a quién pertenecían estas viviendas y, posiblemente, pronto conoceremos una nueva civilización de personas que hasta el día de hoy había permanecido desconocida. Normalmente, en los asentamientos, los cementerios se ubican en un área especialmente designada para ello. Pero resulta que en Turquía hay una ciudad donde puedes encontrar una tumba en medio de la calle. Yeni Mahalle Hamzaoğlu es una de las calles concurridas de la ciudad de Sivas. Aquí, en una intersección, se encuentra una tumba. La tumba apareció hace solo unos años. En la lápida hay una inscripción que dice Mártir Gariban Baba. Pero ¿por qué alguien enterraría a un pariente en medio de la calle? En realidad nadie lo hizo y la historia detrás de la tumba es completamente diferente. El alcalde de la ciudad explicó que la lápida apareció aquí después de trabajos de reparación. Anteriormente estaba ubicada en el terreno de alguien, pero cuando los trabajadores estaban asfaltando, decidieron no realizar un reentierro. Los lugareños creen que la tumba pertenece a un santo, por lo que a menudo traen flores a este lugar. En el año 2017, ocurrió un incidente inusual en la aldea turca de Bazbuk. Los saqueadores se enteraron de que en el sótano de una de las casas podrían haber artefactos valiosos. Sin embargo, la policía logró detenerlos a tiempo. En el sótano de la casa, los arqueólogos descubrieron un gran complejo ritual subterráneo. Según los científicos, el complejo pertenece a la época neoasiria, o al siglo IX antes de nuestra era. Dentro hay galerías superiores e inferiores y una cámara de entrada. En un panel mural, los investigadores encontraron imágenes de 4 dioses. Adad, dios de la tormenta, la lluvia y el trueno. Su esposa Atargatis, diosa de la fertilidad. Sin, dios de la luna. Y Shamash, dios del sol.
Esto llevó a los científicos a suponer que el espacio subterráneo se usaba para un culto regional de fertilidad. El descubrimiento del complejo ritual ayudó a los historiadores a aprender más sobre la cultura neoasiria y las costumbres de este pueblo. En la parte central de Turquía, en la provincia de Konya, recientemente se formó una gran fosa. Su diámetro es de alrededor de 40 metros y su profundidad alcanza los 15 metros. Las causas exactas de la formación de la fosa aún son desconocidas. Inicialmente se pensó que el hoyo se había formado después de un terremoto, pero después de entrevistar a los lugareños, se descubrió que la fosa se había formado antes del inicio del terremoto. La gente en la provincia de Konya está acostumbrada a este fenómeno natural, pero después de que continuaron apareciendo más fosas, comenzaron a alarmarse. Actualmente hay alrededor de 600 fosas en la provincia. Todas tienen diferentes diámetros, desde un par hasta varias decenas de metros. Sin embargo, incluso las más pequeñas están creciendo gradualmente. La aparición de las fosas amenaza los campos agrícolas de los lugareños. Hay casos conocidos en los que campos enteros y granjas han sido tragados por la tierra. Hasta la fecha, los científicos han propuesto alrededor de 30 diferentes hipótesis para este fenómeno. Según una de ellas, las fosas surgen como resultado de la unión del dióxido de carbono con las aguas subterráneas. Cuando esto sucede, la capa inferior del suelo comienza a desintegrarse, formando una cueva. Con el tiempo, el suelo sobre ella colapsa. Según otra hipótesis, los agricultores son los responsables de este problema. La falta de ríos caudalosos y precipitaciones débiles obliga a las personas a utilizar fuentes subterráneas para el riego de los campos. A medida que se secan, también se forman cuevas debajo de la tierra y el suelo sobre ellas comienza a colapsar gradualmente. Lo más peligroso de las fosas es que todas aparecen de repente y cualquier persona puede encontrarse en su epicentro. La antigua ciudad de Asos es conocida por su misteriosa anomalía. En el necrópolis de esta ciudad existían sarcófagos capaces de descomponer rápidamente los cuerpos de los muertos. En promedio, este proceso dura 50 años, mientras que en estos sarcófagos ocurría en solo 40 días. Por esta razón, fueron llamados sarcófagos, que literalmente se traduce del griego antiguo como devoradores de carne. De esta interpretación proviene la palabra sarcófago. La ciudad de Asos fue fundada en el año 900 antes de nuestra era por colonos eolios. En esta ciudad, en la cima de un acantilado, se construyó un templo de Atenea, desde donde Hermias gobernaba la región. En ese tiempo, la ciudad era famosa por su riqueza y prosperidad. Los primeros sarcófagos comenzaron a aparecer en Asos en el siglo V antes de nuestra era. Estaban hechos de piedra andesita y tenían un aspecto muy sencillo. En la época romana, los sarcófagos comenzaron a adornarse con diferentes imágenes, patrones e inscripciones. Estos ataúdes de piedra rápidamente ganaron popularidad. En Asos se fabricaban por encargo para los romanos y egipcios. Desafortunadamente, los científicos aún no pueden determinar qué propiedades de esta piedra hacían que el cuerpo del difunto se descompusiera tan rápidamente. Por lo tanto, el misterio de los sarcófagos de Asos sigue sin resolverse. Una de las plantas más valiosas para los antiguos romanos era el silfio. Esta planta con flores amarillas era considerada una verdadera panacea. Los antiguos romanos, griegos y egipcios obtenían del silfio una goma resina con la que lograban curar trastornos digestivos, anginas y fiebres altas. Además, el silfio se usaba como anticonceptivo y como aditivo alimentario. Esta antigua planta desapareció hace más de 2000 años, pero recientemente un investigador de plantas medicinales, Mahmud Miski, afirmó que cerca del monte Hasan, en el centro de Turquía, había encontrado silfio. Pero ¿cómo pudo esta planta llegar a Turquía? Los científicos explicaron que antiguamente, cerca del monte Hasan, se ubicaban colonias griegas. Mahmud Miski quedó asombrado por su hallazgo. Durante el estudio del silfio, se descubrió que realmente posee muchas propiedades útiles y curativas. Lo más sorprendente es que el silfio contiene sustancias capaces de destruir células cancerosas. Este descubrimiento fue sensacional.
Actualmente los científicos continúan estudiando la planta para desarrollar en un futuro cercano un medicamento efectivo para pacientes con cáncer. Hace 1800 años, en la antigua ciudad de Mastaura, miles de personas se reunían para ver peleas de gladiadores. En ese lugar había un gran anfiteatro, pero los científicos desconocían su existencia. Solo en el año 2022, durante excavaciones en la moderna provincia turca de Aydin, los arqueólogos descubrieron sus ruinas. Los historiadores creen que la arena fue construida durante el reinado de la dinastía fenicia de los Severos, es decir, hace aproximadamente 1800 años. Tenía una forma redonda, lo que en parte la hacía parecer al legendario Coliseo. La capacidad de la arena era de 20.000 personas. Todo este tiempo, la estructura estuvo oculta en la arena y la vegetación, por lo que nadie pudo descubrirla. Por esta razón, el anfiteatro se conservó en excelentes condiciones. En las partes sobre el suelo del edificio se conservaron asientos, muros de soporte y la propia arena donde se libraban las batallas de los gladiadores. Según el arqueólogo turco Sedat Akurnaz, este hallazgo es único, ya que no se ha encontrado nada similar en la región de Anatolia. En el año 2022, esta fotografía se hizo viral. Muestra a un hombre mayor sosteniendo una foto de un desierto. Si se observa detenidamente, el paisaje en la imagen y detrás del hombre coinciden. Anteriormente, la región de Boyabat era realmente un desierto, y todo este bosque surgió gracias al esfuerzo de Hikmet Kaya, quien aparece en la foto. En 1978, se convirtió en el jefe del departamento en la administración forestal. Entonces decidió convertir las tierras áridas de Boyabat en un oasis verde. Por su iniciativa, se plantaron 30 millones de árboles en esta región. Hikmet no solo supervisaba la plantación, sino que también participaba personalmente en ella. En el año 2002, el hombre se jubiló, pero no dejó de dedicarse a su pasión. En Turquía se convirtió en una persona muy respetada. A menudo es invitado a la televisión, donde habla de su actividad. Gracias a su esfuerzo y amor por su trabajo, los residentes de Boyabat ahora disfrutan descansando a la sombra del bosque, y las tierras que antes estaban secas se han convertido en un hogar acogedor para animales y aves. Hikmet Kaya demostró al mundo que las buenas intenciones y el trabajo duro dan sus frutos. En el año 2020, arqueólogos turcos comenzaron excavaciones a gran escala en los alrededores de la ciudad de Midyat. Cerca de una de las casas, los investigadores descubrieron una cueva. Al inspeccionarla, quedó claro que la cueva era la entrada a una red de túneles subterráneos interconectados. Midyat es una ciudad muy antigua, conocida desde el siglo IX antes de nuestra era. Durante mucho tiempo, fue una ciudad asiria, excepto por algunas conquistas. Desde el año 150 hasta el 250 antes de nuestra era, Midyat formó parte del reino de Edesa. En ese tiempo, el cristianismo se extendió rápidamente por Asia Occidental, y Midyat se convirtió en una ciudad de la iglesia cristiana siro-persa. El nombre de la ciudad en asirio se traduce como ciudad de cuevas. Los historiadores creen que las cuevas fueron construidas en la fundación de Midyat, pero solo se poblaron durante el periodo de persecución de los cristianos por los romanos, hace alrededor de 1900 años. Durante las excavaciones en las cuevas, se encontraron altares rituales, pozos de agua y almacenes. Además, los arqueólogos hallaron una gran cantidad de artefactos datados en los siglos II y III de nuestra era. En Turquía, ya se habían descubierto ciudades subterráneas como Derinkuyu y Nevşehir. Sin embargo, Midyat se diferenciaba de estas en que la gente vivió allí continuamente durante más de 1000 años. Los científicos aún tienen que descubrir por qué la gente continuó usando la parte subterránea de la ciudad después de los tiempos de persecución por los romanos. Eso es todo por este video. Si te gustó, no olvides calificarlo, suscribirte al canal y activar la campana. Para mí, tu actividad es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.